En la primavera de 2004, un hombre llamado Harold Boss ingresó en el Hospital Memorial de San Vicente con insuficiencia hepática terminal. Tenía 78 años. Había sido un miembro respetado de nuestra comunidad durante 60 años. Diácono en la Iglesia Metodista de la Quinta Calle. Voluntario en el Banco de Alimentos todos los sábados por la mañana desde 1981. El tipo de hombre que, cuando muriera, habría tenido una fila para velarlo que se extendería hasta la puerta de la funeraria. La tercera noche que estuvo en mi piso, a las 2:40 de la madrugada, sin nadie más en la habitación y sin ninguna enfermera cerca, Harold Boss me miró a los ojos y me dijo que había matado a una chica en 1973. Me dijo su nombre. Me dijo dónde la había enterrado. Y me dijo que había estado esperando 51 años a que alguien lo obligara a decirlo en voz alta. Soy la única persona en este mundo a quien se lo dijo. Murió 90 minutos después. Su funeral se celebró 3 días más tarde, con la asistencia de 400 personas, y el pastor lo describió como un hombre de carácter intachable. Su viuda recibió una bandera doblada de los veteranos de guerras extranjeras. Sus nietos leyeron poemas que habían escrito. Está enterrado en una parcela con una lápida de granito pulido en el cementerio de la Ruta 9. Y lo que estoy a punto de contarles, no se lo he contado a nadie en 22 años. Ni a mi esposa, ni a mis hijos, ni a la policía. Y les voy a explicar por qué. Me llamo Arthur. Trabajé en el turno de noche como conserje en el Hospital Memorial de San Vicente desde 1986 hasta que me jubilé la primavera pasada. 38 años. Y en esos 38 años, aprendí algo sobre los hombres moribundos que no aprendí en ningún otro lugar. Un hombre moribundo dice la verdad. No todos, no siempre. Algunos mienten hasta el último segundo y se llevan sus mentiras consigo. Pero la mayoría, cuando se acerca el momento, cuando la morfina los tranquiliza y el cuerpo empieza a ceder, quieren dejar algo antes de irse. Algo que han estado cargando. Y si hay un conserje en la habitación vaciando la papelera, pues bien, el conserje servirá. He escuchado muchas confesiones en 38 años. Infidelidades, dinero robado, palabras dichas a los niños que jamás debieron haberse dicho. La mayoría pequeñas, la mayoría tristes, de esas que te hacen asentir y decir, bueno, seguro que te han perdonado. De esas que te hacen terminar tu ruta, volver a casa y dormir plácidamente. Harold Boss era diferente. Quiero hablarles de él desde el principio, porque si les cuento lo que confesó, se imaginarán a un monstruo, y no lo era. Eso es lo que me ha quitado el sueño durante 22 años. No era un monstruo, era un diácono, era un abuelo. Era un hombre que probablemente salvó más vidas en ese banco de alimentos que la mayoría de los médicos en toda su carrera. Y también fue el hombre que metió a Karen Mitchell en un hoyo en el bosque en octubre de 1973 y salió impune. Ambas cosas eran ciertas al mismo tiempo. He pasado 22 años tratando de comprenderlo y no he llegado a ninguna parte. Harold llegó al Hospital St. Vincent's un lunes por la tarde. No lo vi hasta mi turno del martes por la noche. Para entonces ya estaba en el 4º piso, ala este. El ala donde ingresan a los pacientes que no van a volver a casa. Tenía cirrosis en etapa 4, terminal. De esas en las que los médicos dejan de hablar de tratamiento y empiezan a hablar de cuidados paliativos. La primera vez que entré en su habitación, alrededor de las 2:30 de la madrugada, estaba despierto. Estaba sentado, apoyado en las almohadas, mirando por la ventana las luces del estacionamiento. Era un hombre pequeño, delgado, mechones de pelo blanco peinados con esmero sobre su cabeza, gafas de montura metálica en la mesita de noche. El tipo de pijama impecable que un hombre solo tiene si su esposa se lo compra. Me miró cuando entré y sonrió. Una sonrisa sincera. Dijo, «Buenas noches, amigo». Y yo le respondí, «Buenas noches, señor». Y me preguntó, «¿Cómo te llamas?» Y se lo dije. Y me dijo, «Arthur, soy Harold. Encantado de conocerte». Como si fuéramos dos hombres sentados uno al lado del otro en un banco, en lugar de que uno de nosotros estuviera vaciando la basura de la última habitación de hospital del otro. Me cayó bien enseguida. Quiero ser sincera al respecto. Era un hombre simpático.
La segunda noche estaba un poco más débil, pero seguía hablando. Me preguntó por mi familia. Le hablé de mi esposa y mis 2 hijos. Él me habló de sus 3 hijos y sus 7 nietos. Me enseñó una foto de su cartera. 3 generaciones de la familia Voss, con camisas iguales, en alguna playa. Dijo que era Cape Cod, verano del 2002. Perdí el equilibrio y caí en una poza de marea 5 minutos después de que se tomara la foto. Él se rió. Yo también me reí. Me dijo: Arthur, eres un buen hombre. Se nota. 38 años en el turno de noche, y sigues tratando a la gente como a personas. Eso es raro. Le dije: bueno, señor, yo solo vacío los contenedores. Él dijo que no. Haces más que eso. Te he estado observando. Te detienes. Preguntas. Escuchas. Eso es lo que haces. No supe qué responder, así que simplemente asentí, terminé mi trabajo y dije buenas noches. La tercera noche fue la noche. Cuando llegué al ala este alrededor de las 2 de la madrugada, la enfermera de turno de noche, una joven llamada Denise, me dijo que Harold estaba empeorando rápidamente. Probablemente no llegaría a la mañana siguiente. Había rechazado la siguiente dosis de analgésicos. Le había dicho al médico que quería estar lúcido. Le pregunté si alguien estaba con él. Me dijo que su esposa había estado allí hasta medianoche, pero que ya se había ido a casa a dormir. Los niños y los nietos iban a regresar a las 6 de la mañana. En ese momento no había nadie con él. Fui a su habitación alrededor de las 2:30. La puerta estaba entreabierta. La lámpara estaba encendida a baja intensidad. Estaba solo, recostado sobre las almohadas, con las manos cruzadas sobre la manta. Tenía los ojos cerrados. Pensé que estaba dormido. Empecé a retroceder. Dijo: Arthur, entra. Entré. Dije: buenas noches, señor Voss. Seré breve. Dijo que no. Tómate tu tiempo. Siéntate un minuto. Había una silla junto a su cama. Dudé. Se supone que no debemos sentarnos con los pacientes. No es para eso que les pagan a los conserjes. Pero no había nadie a la vista. Era la tercera noche y el hombre se estaba muriendo. Así que me senté. Me miró fijamente durante un buen rato sin decir nada. Como cuando los ancianos te miran al tomar una decisión. Y entonces dijo: Arthur, ¿eres religioso? Dije que voy a la iglesia. No diría que soy especialmente religioso. Él preguntó: ¿crees en la confesión? Le dije: no soy católico, señor. No lo hacemos exactamente de la misma manera. Dijo: yo tampoco soy católico. Soy metodista. He sido diácono en la iglesia metodista de la Quinta Calle durante 46 años, pero llevo 51 años pensando en confesarme. Y me gustaría, si no le importa, decirle algo. Y me gustaría que me escuchara. Y me gustaría que no dijera nada hasta que termine. ¿Puede hacerlo? Le dije: sí, señor, puedo hacerlo. Y me lo dijo. Dijo que en octubre de 1973 mató a una chica. Se llamaba Karen Mitchell. Tenía 19 años. Era camarera en el restaurante de la esquina de Main y Reynolds, el que ahora es un CBS. Yo tenía 47 años en ese momento. Estaba casado. Tenía 3 hijos pequeños. Era martes por la tarde y debería haber estado en el trabajo. Pero no lo estaba. Estaba conduciendo por carreteras secundarias a las afueras de la ciudad para despejarme. Y vi a Karen caminando por el arcén de la carretera del condado 19. Su coche se había averiado. Había estado caminando durante aproximadamente 1,5 kilómetros. La recogí. Se detuvo allí. Respiró hondo. Le palpitaba el pecho. Me dijo: no te daré los detalles, Arthur. No necesitas saberlos. Te voy a contar lo que hice y dónde está, y eso es todo. Los detalles son cosa del diablo, no tuya. Asentí con la cabeza. Dijo: la llevé en coche más allá de la gasolinera donde me pidió que parara. Le dije que conocía una más cerca. La llevé unas 12 millas más, al bosque estatal. Me desvié por un camino forestal. E hice lo que hice. Y la dejé debajo de un roble caído a unos 150 metros al norte del camino, en un lugar bajo donde se acumulan las hojas. La cubrí con ramas y volví al pueblo. Y fui a casa y cené con mi esposa y mis hijos. Y a la mañana siguiente fui a trabajar como si nada hubiera pasado. Y la mañana siguiente. Y la mañana siguiente.
durante 51 años. Me miró. Tenía los ojos llorosos, pero su voz era firme. Según contó, Karen Mitchell fue reportada como desaparecida el 17 de octubre de 1973. La investigación duró unos 8 meses. Sus padres ofrecieron una recompensa. Se realizaron búsquedas. Se utilizaron perros. Nunca se acercaron a menos de 6 kilómetros de donde se encontraba. Después de un tiempo, la gente dejó de buscarla. Sus padres fallecieron sin saber nada. Su hermana menor, que ahora tendría 60 y tantos años, lleva 40 años escribiendo cartas al director del periódico local, pidiendo a cualquiera que sepa algo que se presente. Nadie se atrevió a denunciar. Porque solo estaba yo. Y yo nunca me atreví a denunciar. Hizo una pausa. Miró sus manos. Me dijo, Arthur, he sido un buen hombre durante 51 años. Quiero que lo entiendas. Jamás le he puesto la mano encima a mi esposa. Jamás he golpeado a mis hijos. He donado más dinero a la caridad del que debería, considerando lo que teníamos. He colaborado en el banco de alimentos todos los sábados durante 43 años. He visitado a personas enfermas y confinadas en sus hogares. He leído cuentos a niños en la biblioteca. He sido en todos los sentidos un buen hombre, un pilar de la comunidad. Y yo hice esto, y nunca pagué por ello. Y estoy a punto de morir, y estoy a punto de ser enterrado con todos los honores, y 400 personas van a venir a mi funeral, y ninguna de ellas va a saber lo que soy, excepto tú. Se detuvo, lo dejó colgando. La habitación quedó en completo silencio, salvo por el zumbido de la bomba de infusión. Me dijo, Arthur, te voy a decir exactamente dónde está, y luego te voy a pedir que tomes una decisión. Y no te voy a decir qué decisión tomar. Te voy a decir que, sea cual sea la que tomes, estaré en paz. Porque por fin lo he dicho. Lo he dicho en voz alta, a otro ser humano. Y eso es lo que he necesitado durante 51 años. Respiró hondo. Y luego me dio indicaciones. Indicaciones precisas. Me dijo el nombre del camino forestal. Me dijo hasta dónde se encontraba. Me indicó la dirección desde el roble caído. Me señaló un punto de referencia, una formación rocosa en particular, que podía usar para encontrar el lugar correcto. Dijo, anótalo cuando te vayas. O no, eso depende de ti. Cerró los ojos. Me dijo, Arthur, la decisión es esta. Puedes llamar a la policía. Puedes contarles lo que te dije. Probablemente irán a buscarla. Si la encuentran, mi familia lo sabrá. Mi esposa lo sabrá. Mis nietos lo sabrán. El periódico que publicó mi obituario con el titular sobre mi servicio a la comunidad publicará una historia diferente. La hermana de Karen Mitchell finalmente tendrá una respuesta. Y mi nombre, en este pueblo, significará algo distinto a lo que ha significado durante 51 años. O puedes no hacer nada. Puedes salir de esta habitación, irte a casa y convencerte de que fue la morfina. Puedes permitir que me entierren con honores. Puedes permitir que mi familia conserve al hombre que recuerdan. Puedes permitir que Karen Mitchell se quede donde está, que su hermana siga preguntándose, y que la verdad se vaya con ambas a la tumba. Abrió los ojos y me miró. Dijo, ya he aceptado mi decisión. Lo confesé. Eso era lo que necesitaba. El resto depende de ti. Y entonces se quedó callado. Me senté en esa silla durante mucho tiempo. No sé cuánto. Creo que fueron unos 10 minutos. Quizás más. Él entraba y salía. En un momento dado abrió los ojos y dijo, Arthur, eres muy amable por sentarte conmigo. Y luego los cerró de nuevo. Murió aproximadamente una hora después. Yo no estaba en la habitación cuando ocurrió. Había salido a terminar de arreglar el piso. Denise lo encontró a las 3:30 de la tarde. Llamó al médico. La esposa llegó sobre las 4. La familia llegó sobre las 6. Esa mañana, al terminar mi turno, volví a casa. Me quedé sentado en mi camioneta en la entrada durante un buen rato antes de entrar. No anoté las instrucciones, pero nunca los olvidé. Durante 22 años, he sabido con exactitud dónde está Karen Mitchell. He pasado por la entrada de ese camino forestal unas 40 veces. Me he sentado en mi camioneta al comienzo del sendero 2 veces. La primera vez, aproximadamente un año después de su muerte,
Estuve a punto de entrar. Llevaba una pala en la parte de atrás. No sé qué pensaba hacer. La segunda vez fue el verano pasado, después de jubilarme. Estuve sentada allí 2 horas. Y luego conduje a casa. Quiero explicarte por qué nunca he llamado a la policía. Quiero explicarte por qué nunca he ido yo mismo a ese lugar. Porque pienso en ello casi a diario, y en 22 años no he encontrado una respuesta clara. La primera razón es simple. No tengo pruebas. Un moribundo me contó una historia. El moribundo está muerto. La historia no se puede verificar salvo yendo al lugar y excavando. Y si le contara a la policía lo que sé, el mismo problema que tuve con Eleanor Briggs, sería 10 veces peor. ¿Por qué iban a creerle a un conserje? ¿Por qué iban a llevar una pala y un equipo de búsqueda al bosque estatal, basándose en la historia de un diácono enterrado con honores en su lecho de muerte? Puede que sí, puede que no. Y si no encontraran lo que dije que estaba allí, al primer intento, en el lugar exacto, mi nombre sería el que saldría en el periódico. El hombre que calumnió a Harold Boss. El hombre que intentó arruinar la memoria de un pilar de la comunidad. Esa es la primera razón. Pero no es la verdadera. La verdadera razón es que llevo 22 años pensando en lo que Harold me dijo al final. En la decisión. En si debía contarlo o no. Me dio la opción a propósito. He llegado a creerlo. Creo que había estado pensando en esa decisión durante 51 años. Creo que sabía, en lo más profundo de su ser, que si alguna vez se lo contaba a alguien, tendría que ser a un desconocido. Un hombre sin nada que perder. Un hombre que no tenía motivos para querer arruinarlo ni para protegerlo. Un conserje. Alguien que no tenía nada que ver con la familia, ni con la iglesia, ni con el pueblo. Creo que confesó porque no podía morir sin confesar. Pero creo que me dejó la decisión a mí porque no soportaba tomarla él mismo. Y yo tampoco he podido lograrlo. Durante 22 años. Pienso en la hermana de Karen Mitchell, que ahora tendría 60 y tantos años. Pienso en las cartas que escribía al periódico. Pienso en la incertidumbre que sentía cada Navidad, cada cumpleaños. Pienso en que se merece saber la verdad. Y pienso en la esposa de Harold. Pienso en sus nietos. Pienso en la niña de 7 años que leyó un poema en el funeral. Esa niña ahora tiene 29 años. Pienso en lo que significaría para ella descubrir quién era su abuelo. Tener que reescribir cada recuerdo. Preguntarse si algo de ello fue real. No sé qué es peor. No sé qué se supone que debo elegir. Nunca lo supe. Pero ahora tengo 74 años. Y se me están acabando los años para no saberlo. Así que lo pongo aquí. Voy a contar esta historia. La cuento sin mencionar el nombre del camino, el punto de referencia ni la dirección desde el roble. La cuento sin dar suficiente información para que alguien pueda encontrar a Karen Mitchell a partir de lo que digo. Porque aún no estoy listo para tomar la decisión. Pero te diré esto. He anotado las instrucciones. Las escribí el mes pasado, 22 años después de que me las contara. Las escribí en un papel, lo metí en un sobre y guardé el sobre en una caja de seguridad en mi banco. Le dije a mi hijo mayor, que tiene 51 años y es un hombre serio, que el sobre estaba allí. Le dije que cuando yo muera, él lo abra, lea lo que hay dentro y decida, con la sabiduría de su conciencia, qué hacer con él. Le he cedido la decisión, de la misma forma que Harold me la cedió a mí. Quizás sea una salida fácil. Quizás lo sea. Ya no lo sé. Les contaré una cosa más. El verano pasado, mientras estaba sentado en mi camioneta al comienzo del sendero durante 2 horas, bajé la ventanilla en un momento dado. El bosque estaba en silencio. Pájaros, viento, los sonidos habituales de un lugar común donde no pasaba nada. Y pensé en lo que Harold dijo al final, antes de cerrar los ojos por última vez. Todavía no te he contado esa parte. Lo dijo después de las instrucciones, después de la decisión, después de decirme que había hecho las paces. Dijo, Arthur, hay una cosa más que debo decir. Esperé. Dijo, no sé si Karen fue la única. Me gustaría decirles que sí. Me he dicho a mí mismo durante 51 años que lo fue. Pero me estoy muriendo. Y estoy tratando de ser honesto. Y la verdad es que no estoy seguro. Hubo un año
entre 1976 y 1977, en el que perdí algo de tiempo. No sé qué pasó en ese año. Hay lagunas. Tengo recuerdos que no encajan. Algunas mañanas, en esos años, me desperté con barro en las botas sin poder explicarlo. Dijo, te cuento esto porque te debo contarte lo peor. No sé qué hay en esos vacíos. Nunca lo he sabido. Moriré sin saberlo. Y me dijo, las indicaciones que te di son para Karen. No tengo indicaciones para nadie más. Si hubiera alguien más, no sé dónde. Lo siento, Arthur. Siento mucho lo que te estoy metiendo en la cabeza. Eso fue lo último que me dijo completo. Me senté en mi camioneta al comienzo del sendero, bajé la ventanilla y escuché el bosque. Y pensé, en algún lugar de este bosque, en algún lugar de este condado, tal vez a menos de 100 millas de donde estoy sentado, podría haber más que Karen. Podría haber una, podría haber 3, podría haber una docena, o tal vez solo esté Karen, y la mente de Harold jugándole malas pasadas a un moribundo que intenta ser honesto. No lo sé, nunca lo sabré. El sobre está en la caja de seguridad. Mi hijo tiene la llave. Cuando yo muera, lo leerá. Y él decidirá.